Shalom Makiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwetash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doblo honores a los apóstoles y a los ancianos, a mis maestros de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Este video espero que sea edificante. Es un poco de información y viene de una escritura que habla en Jeremías 50 y 23. Y ahora Jeremías 50 está hablando de juicio y la destrucción de Babilonia. Porque como leemos en versículo 1, dice palabra que habló Yahweh contra Babilonia. Y sabemos que los profetas son los que van a anunciar estas cosas. Y Babilonia no está hablando de Babilonia la que está en Irak. Porque el juicio que le toca a esta Babilonia de la que se está hablando es desolación. Por eso aquí en ¿dónde está, man? Como dice aquí. Y otro punto aquí dice Jeremías 52, dice: su madre se avergonzó mucho, se afrentó la que los dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Alright, so este es y eso no es lo que pasó en Irak. Porque cuando saltas a versículo 39, dice, por tanto, ahí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones, como en la destrucción que Yahweh, Bahashem Yahawashi, hizo de Sodoma y de Gomorra. Porque hasta hoy en día la gente, estudiosos, eruditos, no saben en dónde está exactamente Sodoma y Gomorra. Podemos especular, que fue por el mar muerto. Alright. Dice: y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh, así no morará ahí hijo de hombre, ni hijo de hombre la habitará. Y esto claramente no está hablando de la antigua Babilonia, porque cuando lees su contexto está diciendo que Israel y Judá iban a regresar. Y nomás lo estoy parafraseando porque son los puntos que tenemos que entender a lo largo de la historia que no pasó. Por eso en versículo 4 dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. Y esto está hablando en la restauración. Esto no está, porque cuando vas a Babilonia, el imperio neo-babilonio, no, después de ellos vino los medos y los persas. ¿No vinieron Israel y Judá juntamente? No fue esto cumplido. Esto está hablando de otra Babilonia. Por eso en Apocalipsis 18, en Apocalipsis está escrito de otra Babilonia. Babilonia la grande. Alright. So dice que ahorita vamos a entrar. Porque todo esto fue el hilo. En versículo 23 dice: ¿cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? Porque, el único destino que le toca a este lugar, los Estados Unidos, porque es Babilonia la grande en las escrituras, no está escrito que iba a ser los Estados Unidos, pero encaja perfectamente con el tiempo, con profecía, después de quién iba a venir. El tiempo del fin, las características que ellos estaban haciendo. El patrón, todo esto, el martillo de la tierra, esto es un clave.
Esto es algo clave. Porque lo que acaban de hacer en Venezuela, eso es un patrón que ha existido desde siempre, man. Esto no es algo nuevo. Ok, esto siempre ha existido. Ok, pero su destino de ellos es la destrucción, man. Ok, dice, ¿cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Ok, porque ese es básicamente el futuro que le va a llegar a este lugar. Desolación. Ok, y esto va conectado con Habacuc, versículo 2. Ok, porque todo esto, man, ahorita vamos a entrar. Aquí en chat le pregunté que me dijera fuera de la Biblia, porque a veces se quiere meter en la Biblia. ¿Por qué se le considera el martillo de la tierra a Estados Unidos? Fuera del uso bíblico, solamente la historia y los acontecimientos que han pasado mundialmente. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver esa información, man. ¿Ok? Porque Habacuc 2 está hablando de la gente que gobierna los Estados Unidos. ¿Ok? Todo esto es un agente, ese es el espíritu de un agente de cómo se mueve. Por eso en Apocalipsis 13 te lo pone como un cuerpo. Aunque fue puesto como una bestia, es un mismo cuerpo, es una misma gente. Y te dice de qué color es. Y es roja. Porque los únicos rojos aquí, o el Señor le dio el nombre a una nación de un color, que es rojo. Ok, y tanto así el Señor está indignado con ellos, o los tienen muy baja estima, para llamarles un nombre, un color. Así como ellos despectivamente llaman a nuestros hermanos principalmente, porque también caemos en esa categoría de negros, ok, ellos son el color, man. But anyway, estos son los edomitas, man. Ellos son la raza de gente que controla hoy en día el mundo. Y está puesto en las escrituras en Apocalipsis 13 como una bestia. Y en Apocalipsis 17 te dice que una mujer que se llama Babilonia se sienta arriba de la bestia. Y eso va de acuerdo con lo que es la OTAN. Ok, la OTAN es una alianza militar principalmente y política. Ok, que su líder, no te lo van a decir así, pero si técnicamente su líder son los Estados Unidos porque es el que mayor dinero invierte. Y eso lo pone en en una posición de liderazgo, man. Ok, él es el martillo de la tierra y estaba profetizado, man. Lo vamos a agarrar porque lo que está pasando también con la OTAN. Un momento, man. Lo que está pasando en la OTAN, de que se iba a disolver. Ok, un momento aquí. Hey, shalom aquí. Salah aquí, hermanos. Tuve que pausar el video, pero no le puse pausa. Solamente lo, ¿cómo se llama? Solamente lo paré. Y estábamos hablando de la OTAN porque revisé el último parte. La OTAN se iba a disolver por algo que está pasando hoy en día. Alright, como dice aquí, dice, ataques estadounidenses a Groenlandia significa el fin de la OTAN. Fue hecha por la primera ministra danesa Mette Frederiksen ante la insistencia de Donald Trump de anexar Groenlandia. Ok, todo esto es profecía, man. Ok, todo esto era profecía. Puede pasar junto con esto, ok. Puede pasar por esto o puede pasar por otra cosa, pero sabemos que profecía se tiene que cumplir. Ok, porque la OTAN es como dice aquí, la OTAN es una organización del Tratado Atlántico, que es una alianza militar y política de países de Norteamérica y Europa. Ok, y principalmente fue entre Estados Unidos y países europeos, que fue la Unión Europea. Y la Unión Europea, por eso se pone en Apocalipsis 17 como 10 cuernos. Ok, porque esos 10 cuernos representan los 10 países principales que formaron la Comunidad Económica Europea.
¿ok? Que fueron los que consolidaron. Después se agregaron, pero no es lo mismo consolidar o crear y consolidar que después ser agregado. Por eso es que los 10 son los más importantes, man. ¿Ok? La escritura los pone como 10. Y todo esto era profecía, su alianza y su desintegración. ¿Ok? Porque a final de cuentas, parte del juicio que le va a tocar a Babilonia, de ser desolada, va a ser por sus propios compañeros, man. Right? So, por eso es que dice aquí, Apocalipsis 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Ok? Porque en ese tiempo fue cuando estaba Roma. ¿Ok? Fue cuando Juan el revelador lo escribió, fue como antes del 90 o, antes del 100 DC. No. Sí, después de la era cristiana. ¿Ok? Que no habían recibido reino porque no eran soberanos, no tenían un país soberano. Eran tribus bárbaras, pero no tenían, como dice, reino. ¿Ok? Como hoy en día. Dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ya ves, porque son compañeros. Esto es lo mismo que habla en Daniel 7, man. Que ahorita vamos a ver, dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y esto es una alianza. Por eso es que dice que iban a ser reyes juntamente con la bestia. Pero en Daniel 7, y podemos empezar desde 19, man. Alright, porque ya había yo entrado aquí, pero pues está saliendo de otra manera. Pero anyway, es el punto mismo. ¿Ok? Porque también habíamos mencionado que sabemos que Daniel 7 y 19 está hablando de la cuarta bestia, pero esa cuarta bestia es Roma. Y en Apocalipsis 13 y también aquí en Daniel 7 y 20 te da detalles para saber que está hablando de alguien más. ¿Ok? Porque Roma sufrió una herida, como lo pone la escritura, que fue un declive. Fue algo que el Señor causó que su gente, los edomitas, esta gente, fuera en declive y fueran puestos en una posición baja. Y Roma también. ¿Ok? Y lo puedes ver espiritualmente, man. Cuando empezó la temporada de los 5 emperadores buenos, eso era Jacobo, eso era Israel. Ellos no sabían que eran Israel, pero fue un cambio que lo puedes ver espiritualmente, porque esta gente, los autoproclamados hombres blancos, ellos son inmorales, eso sí, pero son, ¿cómo se llama esto? Prófanos. No respetan lo sagrado. ¿Ok? Cuando volvieron a regresar en poder en el Renacimiento, volvieron a hacer lo mismo. Quitaron a todo lo que se considera sagrado, aunque no estaban correctos en que adoraban, pero este hombre vino y sacó eso y puso a él en medio de todo. Ok, eso son cosas espirituales, man. Alright, como dice la escritura, el hombre espiritual juzga todas las cosas porque son espirituales, man. Ok. So, dice Daniel 7 y 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que sabemos que es Roma, pero Roma sufrió una herida de muerte, ¿ok? Y después fue sanada, y ese sanamiento empezó en el Renacimiento. Y estamos viviendo en esa, pero en sus etapas finales, man. ¿Ok? Porque el juicio que le toca es destrucción. Alright, dice que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Que esto representa el poder, esto representa, su fuerza. Y a ellos se les fue dado la bendición de la espada, que la espada es cualquier instrumento que trae destrucción. ¿Ok? Bombas, flechas, literalmente espadas, granadas, pistolas, metralletas, tanques de guerra, todo lo que tenga que traer destrucción. A ellos se les fue dado e iban a prosperar por ello. Y esta gente se aprovecha de ello. Ellos viven de eso, man. Por eso hay un documental o un libro, una página, yo lo vi en una página que dice todas las guerras son guerras de los banqueros. ¿Por qué? Porque era profecía que esta gente tenía que cumplir. Esta gente, su rol es el caos. Ok, ellos tienen un lema, en los masones tienen un lema que dice
Ardo, Ardo Abkeos. O es Ordo Abkeos. Dice Ordo Abkeo. Ok. En español. Dice Ardo Abkeos. No. Dice Ordo Abkeos se traduce del latín como orden desde el caos. O orden desde el caos, siendo un lema masónico que simboliza la creación de armonía a partir del desorden. Ok, pero una armonía según estos malditos, man. Ok, so ellos traen el desorden, traen devastación para después poner su orden. Ok, dice, continuando, Daniel 7:19, dice que devoraba y desmenuzaba. Porque eso es lo que pasa, este hombre destruye. Ok, por eso es que se le llama el martillo de la tierra. Dice, y las obras hollaba con sus pies. Que esto está, se empieza con Roma. Y cuando ves, Roma tenía cierta tecnología o ciencia que usaba o implementaba como uso de metales, su armadura, todo eso, man, lo hizo para que tuviera fuerza. Y mira lo que les hacía a los otros países, man. ¿Ok? Dice, asimismo, que el mismo patrón que Roma siguió se está volviendo hoy en día. Y este lugar va en declive. Ok, desde 1970, que eso es espiritual, cuando el Señor mandó el Espíritu, que hermanos, nosotros sabemos la referencia de, ok, que fue cuando el Señor mandó el Espíritu, este lugar empezó a caer, hegemoníamente, en su hegemonía mundial, ok, y ya se me olvidó qué iba a decir, bueno, anyway, si se me viene lo digo. Oh, sí. So, porque esto ya va en declive. Ok, porque escuché hoy en la mañana un dicho. No me quiero adelantar, pero solo quiero sacar esa idea. Porque todo esto de que van a pasar, como dice en Apocalipsis 13 y 16, que van a cambiar el sistema, quieren implementar el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque todo esto, por este dicho, me quiero decirlo como lo escuché. Uh, Dice que el imperialismo es la fase final del ciclo económico capitalista. El imperialismo es la fase final del ciclo económico capitalista. ¿Ok? Y dice, sí, desde la historia económica, no desde ideología ni Biblia, el imperialismo puede entenderse como la fase final del ciclo del capitalismo. Y Estados Unidos es el ejemplo más claro y documentado. ¿Ok? Dice, ciclo económico capitalista, resumido. Todo sistema capitalista maduro pasa por estas etapas. Tiene producción interna, tiene expansión comercial, tiene dominio financiero, saturación del mercado, imperialismo, que es la expansión forzada, que es lo que vemos que es Estados Unidos, que es uno de los crímenes que se le atribuyen en Habacuc 2 a esta gente. ¿Ok? Dice, Estados Unidos ya recorrió todas. Y empieza a decir capitalismo productivo, que producía dentro de su territorio, tenía industrialización masiva, mano de obra interna, ¿ok? Innovación real. El capital nacía de la producción, no de la especulación. Después empezó el capitalismo comercial. ¿Qué cambia? Estados Unidos se vuelve exportador mundial. Reconstruye Europa, que fue el plan Marshall, coloca el dólar como moneda central. Aquí empieza el dominio sin necesidad de invasión directa. Capitalismo financiero. Desde 1971 al 1990, dice punto clave. En 1991, Estados Unidos rompe el patrón de oro. El dólar deja de tener respaldo físico. Desde aquí el dinero ya no representa valor real. Se crean burbujas, el capital se vuelve especulativo. El sistema empieza a vivir del crédito y la deuda. ¿Ok? Y cuando ves lo que Estados Unidos, su reloj de deuda, eso es increíble. Está por las nubes.
Y eso es algo que también se habla en Habacuc, ¿ok? Del barro pesado, porque en español no lo dice bien. Thick clay, ¿ok? Thick clay representa deuda, en versículo 6, ¿ok? Saturación interna desde 1900 a 2001. Dice, ¿qué ocurre? La industria se va al extranjero, el consumo interno se sostiene con deuda, desigualdad crece, la capital ya no puede expandirse dentro. Aquí el capitalismo choca con su límite interno. So, imperialismo empieza que empezó desde antes, ¿verdad? En 1945 rompió ese punto de quiebre. Ok, pero aquí está dando una referencia desde el 2001. Dice, cuando el capital ya no puede crecer internamente, ya no puede expandirse comercialmente, ya no se sostiene solo con finanzas, necesita expansión forzada. Por eso es que vemos que tiene que tachar a cierta gente o decir de cierta gente que es terrorista, tiene armas y tiene lo otro, inventa una y otra para ir a robarse y invadir ese país. ¿Ok? So, dice, ¿por qué el imperialismo, que esto es lo que quería, es la base final? Porque indica que el sistema ya no puede reproducirse solo. Necesita coerción externa. Vive de extracción, no de creación. Mantiene el orden rompiendo, no construyendo. ¿Ya ves? Históricamente, Roma, imperialismo es igual a colapso. España, imperialismo es igual a decadencia. Reino Unido, imperialismo, pérdida de hegemonía. Estados Unidos sigue exactamente el mismo patrón. Alright, so por eso es que ellos están tratando de salirse y ponerse a un sistema nuevo, a una nueva orden mundial, man. Ok, donde quieren control total. Ok, y como dice aquí, porque le dije, por eso es que quieren cambiar a un sistema nuevo, el nuevo orden mundial, donde van a tener control total por medio de inteligencia artificial, cámaras, microchip, etcétera. Que esto es la cuarta revolución industrial. Y dice, exacto, esta idea encaja lógicamente con todo lo que ya describimos del capitalismo en fase tardía. Dice, sin Biblia, solo historia, economía y tecnología. Lo que hoy muchos llaman nuevo orden o cuarta revolución industrial no es un plan moral, es una respuesta estructural a un sistema que ya no se sostiene solo. ¿Ok? Porque este lugar va en declive. ¿Ok? Dice del imperialismo al control total, evolución lógica, ¿ok? Porque ellos saben qué es lo que ha pasado en toda la historia. No son estúpidos, man, pero sí son, sí son, man. Alright. Dice, cuando un sistema ya no produce suficiente valor real, ya no puede crecer sin deuda, ya no puede dominar solo con guerras, necesita controlar directamente a la población, no solo a los mercados. Ese es el salto histórico actual. ¿Por qué cambiar el sistema? El modelo actual tiene problemas insolubles. Tiene deuda impagable, ¿ok? Y deuda global. ¿Ya ves? Desigualdad creciente, consumo artificial sostenido por crédito, crisis cíclicas cada vez más rápida. No se puede arreglar imprimiendo más dinero sin perder control. Entonces el poder deja de confiar en el mercado y pasa al control directo. Alright, so aquí dice que es la cuarta revolución industrial. Dice, la cuarta revolución industrial no se basa en producir más, sino en vigilar, medir, predecir, automatizar decisiones humanas. ¿Ok? Y se puede controlar más a una persona o a una población cuando es un número pequeño. ¿Ok? Y tecnologías clave, y empieza a decir inteligencia artificial, big data, cámaras, más reconocimiento facial, sensores, biometría, algoritmos de comportamiento. No es una revolución de fábricas, es una revolución de control. ¿Ok? Porque todo esto, man, en nuestros teléfonos, ellos nos escuchan y ya saben nuestra biometría. Tienen nuestras huellas digitales, nuestros rasgos faciales. ¿Ok? Porque nosotros concedemos esos permisos de vender nuestra información o de que esa información sea usada. ¿Ok? Dice, ¿por qué ahora es posible? Antes no se podía controlar a millones en tiempo real, hoy sí. ¿Ok? Ahora el sistema puede saber dónde estás, qué compras, qué piensas, por patrones.
con quién te relacionas, anticipar tu conducta. Alright, porque todo esto, redes sociales, tu teléfono, y todo eso, man, fue para control, fue para agarrar información de ti. Alright, dice, el poder ya no necesita policías en cada esquina, el algoritmo hace el trabajo. Alright, dice, ¿por qué microchips, cámaras, inteligencia artificial? Porque esto es parte de la profecía que está escrito en Apocalipsis 13. Microchips, man, que es la marca de la bestia. Ok, dice, ¿por qué microchips, cámaras, inteligencia artificial? Porque el sistema ya no confía en la voluntad humana. Well, eso no. Dice, el mercado falla, la democracia es impredecible, la población envejece, el desorden social aumenta. ¿Quién impulsa esto? No es solo un país, pero Estados Unidos cumple un rol central porque domina el sistema financiero actual, lidera inteligencia artificial, big tech y datos. O que China también está avanzada, man. ¿Ok? Necesita mantener hegemonía sin guerras constantes. Alright, so ese es el punto de aquí. Ok, quería sacar eso. So vamos aquí. Ok, Daniel 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, que este cuerno estaba hablando de los Estados Unidos, man. Ok, dice, delante del cual habían caído 3, porque para que Estados Unidos se establezca, después de su revolución, o independencia, perdón, ¿a quién tuvo que derribar? Tuvo que derribar o sacar, o como lo pone en la escritura, del cual habían caído España, Francia y Gran Bretaña, que es de donde salió los Estados Unidos, man. Ok, dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Ok, y parecía más grande que sus compañeros. Right? Y eso es por poder, por dinero, las cosas que tiene. Porque era profecía que tenía que cumplirse. Por eso es que está arriba de este gobierno. Y estoy hablando de los Estados Unidos. Ok, so, como dice aquí, Apocalipsis 17 y 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ok, porque como te dice en Apocalipsis 12, que el Señor va a traer guerra. Alright, y el Señor va a venir cuando esté Tercera Guerra Mundial en su clímax. Ahí es cuando el Señor va a regresar, porque hoy en día ya estamos en una Guerra Mundial 3 o Tercera Guerra Mundial, pero es híbrida como se le conoce. Alright, no es el clímax, son las bombas y los ejércitos reunidos, que los ejércitos ya están preparados, man. Ok, pero antes de que pase eso, tiene que venir el cambio del sistema al nuevo orden mundial, que es por medio de toda esta el microchip, man, de la marca de la bestia, porque la marca de la bestia sigue Tercera Guerra Mundial y después sigue el Señor Yahawashi. Ese es el orden que tiene que pasar. Ok, y tiene sentido, man. Ok, dice versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ok, porque América, este es otro cabe, tiene influencia en las naciones, man. En Apocalipsis 13 te dice que los moradores de la tierra adoraron a la bestia. Y adorar quiere decir que ellos siguen su ejemplo, la veneran, están de acuerdo. Ok, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, que son los Estados Unidos, y la dejarán desolada y desnuda, que es Babilonia. Ok, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué fuego? Fuego nuclear, porque eso es lo que se trata la Tercera Guerra Mundial, man. Ok, dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Yahweh Ba'Shem Yahawashi. Porque todo esto era profecía. Pero por eso es que en Daniel 2 te explica
que eran los pies de barro y hierro. ¿Por qué pies de barro y hierro? Porque no es una coalición o si así se dice, no están en un mismo acuerdo. Tienen diferencias, man. Unos países porque representan el hierro, que son más fuertes, y el barro, que son más débiles, no están en la misma mente. No, sus prioridades no son lo mismo. Tienes países pobres que sus prioridades son diferentes y tienes países ricos que sus prioridades son otras, man. Por eso es que esto se va a disolver. Por eso todo esto es por medio del Señor Yahweh Ba'ashem Yahabushai, para que se cumplan las palabras, man. Porque realmente no, no pueden estar de acuerdo, pero fue para que para que se cumpliera profecía, man. Alright, dice, y la mujer que has visto, ¿y por qué es que la van a odiar? Por las maneras. Este hombre, man, Donald Trump, ok, este hombre está cumpliendo un cargo que básicamente les están, como en Daniel 7 estábamos viendo de ese cuernito, como a los apóstoles lo han mencionado, si lo personificaras es Donald Trump. Por eso es que en Isaías 14, okay, porque eso es otra profecía que nosotros creemos y podemos ver, que este hombre es ese rey cruel, okay, el rey de Babilonia. Ahora, ¿por qué se le llama a él? Porque en él cae el legado de los Estados Unidos. Él es la representación de lo que los Estados Unidos ha hecho. En él cae. Así como Nabucodonosor, que fue la cabeza de oro, pero eso representa al imperio neobabilónico. Pero él fue el que cargó con esa, ¿cómo se llama? Lo acabo de decir, se me olvidó. Con ese legado. Ok, lo mismo Donald Trump, man. Right? Porque Isaías 19 está hablando, te da un contexto de cuándo, de lo que iba a estar pasando en el mundo. Right? Como dice aquí Isaías 19:1, profecía sobre Egipto, que hoy en día, como dice en Apocalipsis 11, alright, que está hablando de la gran ciudad, como está hablando en Apocalipsis 17 y 18, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, ok, que tiene influencia, ok, cuando vas a Apocalipsis 11 y versículo, solo voy a ir al punto, dice 11 y 8, y sus cadáveres, ¿de quién está hablando? De dos ¿cómo se llama? De dos testigos que representan al reino norteño y al reino sureño, la nación de Israel. Que ellos, nosotros los israelitas, no estuvimos en otro cautividad, en otra cautividad, no por así decirlo, sino sí. No estuvimos en otra cautividad bajo otro imperio juntos. Porque los asirios nos llevaron al reino norteño y de allí todos nos venimos para este lugar la mayoría, ¿verdad? Porque tengo que ser explícito. Nos venimos para acá, las Américas, que en las escrituras se le conoce como Arzaret, ¿ok? Y nuestros hermanos del reino sureño se quedaron allá. Después vinieron los babilonios, se fueron llevados cautivos. El imperio medo-persa regresaron a la tierra, construyeron el templo, la ciudad. Después vinieron los griegos, después vinieron los romanos. Nunca estuvimos juntos, man. Hasta que después de 70 DC, nuestros hermanos, o más bien, los israelitas tuvieron que huir de Jerusalén, de Israel. Y se le fue puesto fin al estado o al nombre de nuestra tierra como Israel y fue llamado Palestina. Siria-Palestina. ¿Ok? Llegaron hasta África y a otras regiones también. ¿Ok? Porque había israelitas en África. ¿Ok? Y de ahí fueron traídos a las Américas. De ahí se cumplió todo esto, man. ¿Ok? Por eso es que aquí en Apocalipsis 11 y 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que vimos quién es esa gran ciudad, Babilonia.
que es los Estados Unidos, que aquí estamos los hermanos, man, las tribus. ¿Dónde están? Creo que está aquí. Ok, 12 tribus, es esta. Ok, aquí estamos las tribus, man. Ok, todos estamos aquí. Todas las naciones están aquí también, man. Alright. So, de la gran ciudad, que ese es otro, ¿cómo se llama? Esa es otra clave, porque todos quieren estar en la ciudad. Toda la gente quiere estar en la ciudad. ¿Y cuál es la capital del mundo? Los Estados Unidos, man. Todos están aquí. Alright, ok, aquí hay de todo tipo de gente, man. Ok, dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ok, porque este lugar es llamado Egipto, Nínive, Bosra. Ok, tiene diferentes nombres que se tienen que... Tienes que buscar el legado que tuvo Sodoma, que tuvo Egipto, que tuvo Nínive, o Asiria, Babilonia. Por eso es que se le llama esto, man. Ok, ¿qué Egipto está hablando en Isaías 19? Egipto, Egipto, man. Porque en el Egipto antiguo dice, he aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube. Y eso no pasó, ni siquiera pasó en el Éxodo. Eso, cuando el Señor se apareció en una nube, eso fue en el desierto, no fue en Egipto. Fue saliendo de Egipto. Esto no fue allí, man. Ok, dice, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Dice, levantaré egipcios contra egipcios, que esto es guerra civil, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Esto te está poniendo el panorama o el contexto que iba a estar pasando en el mundo. Y eso es lo que está pasando, man. Ok, dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Y lo puedes ver, man. Ahorita la gente ya no está viviendo un sueño. Y si es un sueño, es una pesadilla. Ok, el espíritu de este lugar ya está desvanecido. Y lo puedes ver en la gente, en sus festividades, en sus... Pues eso es lo que podemos ver en sus festividades. Ok, ya no tienen espíritu de eso, man. Ya el dinero ya no alcanza. Solamente los únicos que están gastando son pendejos, man. Que de nuestra gente que todavía quiere seguir las tradiciones, man. No tienen ni para tragar y andan comprando regalos, man. Anyway, dice, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, y a sus hechiceros, y a sus evocadores, y a sus adivinos. Ok, Isaías 19:4 dice, y entregaré a Egipto en manos de un señor duro, rey violento se enseñoreará de ellos, dice Yahweh, el Señor de los ejércitos. Alright, so, ¿quién es este señor duro, rey violento, rey de Babilonia? Donald Trump, man. Ok, él, como dice en Isaías 14 también, ok, el rey de Babilonia. ¿Dónde está? ¿Y por qué a él? Porque él, como dice aquí, como dice, contra el rey de Babilonia. Alright, so Isaías 14:3 dice, en aquel día que Yahweh te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, que esto está hablando de los israelitas, man. ¿Ok? Solo a los israelitas. Alright, porque aquí está hablando, ¿sabes qué? Isaías 14:1 dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, que Jacob son Israel. Lo va a decir, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y ellos se reunirán, y a ellos se reunirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. ¿Por qué? Porque esta es la gran... Tengo una escritura, man. Ok. Ni siquiera he entrado en la información que tenía, pero... es el espíritu, man. So, Mateo. Porque todo esto fue dicho por el Señor Yahushua. So, como dice aquí, lo haré reposar en su tierra y a ellos se reunirán extranjeros. So, ¿qué extranjeros está hablando? Mateo 24 y versículo 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que esto es el tiempo del fin. ¿Ok? Porque cuando el Señor venga, ya estuvo, man.
Ok, ya estuvo. Nuestro reino empieza desde ahí. Alright, por eso es que el Señor en Lucas, creo que es Lucas 12. Lucas 12 y 49 dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya sea? No. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Lo dice mejor en la NTV. Ok, en la New Living Translation, pero lo voy a agarrar. Alright, como dice aquí, Lucas 12 y 49 dice, he venido a prender fuego al mundo y ojalá ya estuviera ardiendo. Alright, no porque nosotros seamos psicópatas y, nosotros no somos edomitas, man. Alright, nosotros nos alegramos por cosas que están pasando en el mundo, no porque queremos ver el mundo arder. Bueno, sí, pero tiene un propósito, no nada más porque queremos ver muerte y destrucción y nos alegramos en eso. No, nos alegramos que después de eso viene el reino, man. Viene nuestro descanso. Viene un cambio total para nosotros y nuestra vida. Porque no hay escape. Man, la comida, el aire, el agua. Este cuerpo, man. Porque unos van a decir, pues vete para el monte, vete para un rancho. Man, todavía estamos en estas carnes, man. Parte de la promesa es que el Señor nos iba a cambiar este cuerpo. ¿Ok? So dice Mateo 24 y 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Alright, porque el Señor viene en las nubes. Y entonces, que las nubes son los carros celestiales que el mundo ignorantemente conoce como ovnis. Dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Porque esto va de la mano para salvar a su elección. ¿Ok? Porque el Señor viene a hacer dos cosas. Viene a destruir y a salvar. ¿Ok? O a salvar y destruir. ¿Ok? Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso es que desde un extremo del cielo hasta el otro, eso quiere decir que fueron esparcidos, ¿ok? Esos extranjeros, como te dicen Apocalipsis 7 y 9, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, o a nuestro poder, que está sentado en el trono, y al Cordero, que es el Señor Yahawashi. Ok, esta multitud, ¿quién era? La multitud era israelitas esparcidos por todo el mundo, porque Isaías 14 está, versículo 1 está diciendo específicamente a quién va todo esto. ¿Ok? Estos eran israelitas, man. A ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Ahora en versículo 2 está diciendo de las otras naciones, como dice aquí, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahweh. Ok, estos son las otras naciones. Ok, los otros pueblos. Y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Alright. Ya dejamos esto claro. Vamos a el punto que quería sacar. Dice, y en el día que Yahweh te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ok, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Right, que eso es lo que es Estados Unidos, man. Todos quieren estar aquí. Ok, porque
¿Qué significa una ciudad codiciosa de oro? Vamos a ver. No, ¿sabes qué? Aquí. Un momento. Dice... Yup. La expresión una ciudad codiciosa de oro es simbólica y se usa para describir a una ciudad que este es un país, la gran ciudad. ¿Verdad? Porque ciudad regresa a una organización políticamente estructurada, si no estoy equivocado. ¿Qué significa? Civitas. Ok. Organización social y política. No. Alright. Civitas es un término latino que se refiere a una comunidad ciudadana organizada políticamente. Que todo eso es lo que son los Estados Unidos, man. Más allá de la simple ciudad física. Ok. So, ustedes pueden entrar en eso. Dice, se usa para describir a una ciudad o sistema cuyo motor principal es la riqueza, especialmente el oro, que representa riquezas, el comercio y la acumulación material por encima de la justicia. ¿Ok? Codicia como identidad. No es una ciudad que posee oro, sino una ciudad que todo lo mide por dinero, todo lo compra, todo lo vende, todo lo domina mediante la riqueza. El oro se convierte en su dios real. Man. Alright, porque sabemos quién es este. A final de cuentas, nosotros sabemos quién es quien manda a esta perrita. Que son los Estados Unidos, man. Alright. Sabemos quién es. Que es Amalek. Ok. Amalek. Que son estas ratas, man. Los que se autoproclaman la verdadera nación de Israel. Pero no lo son. Ok. Su padre de ellos se llama Elifas. Que significa oro puro es mi Dios. Ok, y por eso es que hay muchos memes de gente que lanza monedas y ahí aparece una rata. ¿Ah? La codicia no es solo deseo, es adoración. ¿Ah? Porque América es el instrumento de las élites, man. Yo pongo esta como una cara, pero hay gente. Alright, hay gente. Son familias ricas. Ok. Poder económico es igual a poder político y militar. Una ciudad codiciosa de oro controla naciones por deuda. Compra gobernantes, financia guerras, somete pueblos sin invadirlos directamente. Es dominio sin espada directa, pero consecuencias mortales. Todo esto va de acuerdo a lo que estábamos hablando del martillo de la tierra. Que es el espíritu, porque ahora ya lo encaminó todo a lo que estábamos hablando. So vamos a ver Isaías 14 y 14 y 5 dice, quebrantó Yahweh el báculo de los impíos. Ok, que los impíos, esa es otra clave, man. ¿Quiénes son los impíos en las escrituras? Porque hay una nación que se le conoce como los impíos. Ahora, hay gente que puede ser impía también. Pero hay una sola nación que se le conoce como impíos. Y esto conecta con los edomitas, man. Ok, 1 más 1 es 2, man. Ok, y el báculo representa el gobierno.
el cetro de los señores. Dice, el que iría a los pueblos con furor, con llaga permanente. ¿Ok? Porque tú ves lugares como Irak. Ay, como mucha gente no se pone a pensar lo que pasó en Irak. Es lo mismo que va a pasar en Venezuela, man. Ustedes creen que este hombre, ok, este hombre viene o quiere lo bueno para ustedes, man? Nunca. ¿Ok? Dice, el que se enseñoraba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Alright, ¿por qué? Porque después de la destrucción de esta gente, que el legado que de esta gente cuelga y se puede personalizar en Donald Trump, man. Ok, por eso es que decimos que este es el rey de Babilonia, el rey cruel. Ok, so ahora vamos a regresar a esto. So, dice, se le puede considerar a Estados Unidos como el martillo de la tierra únicamente por su papel histórico y comprobable por cómo ha intervenido, golpeado, moldeado o destruido estructuras políticas, económicas y sociales en casi todo el mundo. El término martillo no es moral, es funcional, el instrumento que golpea cuando el sistema lo requiere. ¿Ok? Un martillo no gobierna, no administra, no persuade. Golpea cuando algo debe romperse o reordenarse. Históricamente, Estados Unidos ha cumplido exactamente ese rol. ¿Ya ves? Intervención militar. ¿Y qué es un martillo? Un martillo puede traer destrucción, man. Alright. Intervención militar directa, el golpe visible. Desde el siglo XX, Estados Unidos es el país con más intervenciones militares fuera de su territorio. Que esto se le llama sitio. ¿Ok? Que eso es algo que también en Habacuc 2 se le atribuye. ¿Ok? Una persona, un agente que no se puede permanecer. ¿Ok? Siempre anda amontonando, como dice aquí Habacuc 2 y 5. Y también el que es dado al vino es traicionero. Hombre soberbio que no permanecerá. Y en inglés dice que no permanece en casa. ¿Por qué? Porque no puede permanecer quieto. Alright, porque el contexto después lo va a explicar. Dice, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Por eso es que no se queda quieto. Tiene que ir aquí, allá y de otro lado, man. Dice, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Ok, que eso lo puedes ver en escala pequeña y escala mundial. Este hombre junta a gente en sus ciudades, las concentra para poder controlar todo el mundo, sitia a gente o países, extrae, ok, porque como en otro dice, dice, versículo 8, dice, por cuanto has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Ya ves, porque este hombre ha despojado. Alright, todo esto es bíblico, man. Y eso es algo que no te van a decir en la iglesia cristiana. Alright. Y nosotros estamos poniéndole cara y nombre a una nación en la Biblia que iba a hacer estas cosas. ¿Ok? Dice, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Y ay significa destrucción. Dice, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita? ¿Qué es lo que vimos de el imperialismo es la fase final de un estado, ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando de agarrar control porque ya está en declive, man. ¿Ok? Vamos a ver. Dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. ¿Ok? Porque este hombre solito se puso el pie al hacer todas estas cosas, man.
Alright, dice, cuando un conflicto escala o un régimen estorba al orden global dominante, Estados Unidos golpea. No negocia primero, no espera consenso global, actúa. Alright, por eso es que este país, man, viene de Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, ellos no hacían esto, man. Gran Bretaña llevaban algo un poquito más a político, man. Hacían acuerdos, eran más pacíficos. Usaban la fuerza, sí, pero era completamente diferente, man. ¿Ok? Golpes indirectos. El martillo silencioso. Aquí el martillo no cae con bombas, sino con desestabilización. Golpes de estado apoyados o financiados, man. ¿Ok? Operaciones encubiertas como la CIA, financiamiento de grupos armados o rebeldes. Y todo eso hay mucho, man. Muchos ejemplos. ¿Ok? Tienes lo que pasó en El Salvador, tienes lo que pasó allá en Afganistán a ver, vamos a ver. ¿Dónde? A ver. Vamos, ¿sabes qué? Está un poco lento mi internet. Vamos a ver. Porque ISIS es parte de... dice, aquí tienes una lista clara. Un momento, hermanos, tengo que contestar esta llamada. Ok, like, hermanos, es que tenía que contestarla. Estaba esperando esta llamada. Proxy War, así se les llama. Ok, dice, aquí tienes una lista clara, histórica y documentada de casos donde Estados Unidos ha financiado, armado o respaldado grupos armados, rebeldes o fuerzas irregulares, directa o indirectamente. No es una opinión, es patrón histórico reconocido incluso por documentos descalificados. Ok. Afganistán en los años 80. Grupos mujahidines contra la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética y Estados Unidos, man, la OTAN, ellos, bueno, ya la Unión Soviética oficialmente pues no está, pero en espíritu sí está. Pero ellos funcionan ellos sirven al mismo dueño, man. Por eso había memes de la Unión Soviética y los Estados Unidos, y arriba de ahí estaba una rata, que es un gorra chica, un llamado judío. ¿Ok? ¿Qué hizo Estados Unidos? Dio dinero, dio armas, incluyendo misiles Stinger, entrenamiento por la CIA. De aquí surgieron fricciones o facciones que luego formaron Al Qaeda y el Talibán. Todo esto es por ellos, man. Alright. Este hombre se le considera el acusador. Es principalmente de nuestros hermanos, de los israelitas, porque ese es su enfoque. Pero, ¿tú crees que no va a hacer lo mismo de las otras naciones? ¿Cómo, man? Así es como este hombre trabaja, man. Dice que hay, problemas, hay, ¿cómo se dice, man? Quiero ver si lo estoy grabando. Sí. ¿Cómo se llama? Amenazas, pues. Anyway, dice Nicaragua en los años 80. Bueno, nomás lo voy a decir. Nicaragua, El Salvador, right? Guatemala, Irán, Congo, Libia, Siria, alright. En Siria es con ISIS y Al-Nusra, alright. Vietnam, Ucrania, Yemen, alright. El patrón claro. Estados Unidos no siempre invade primero. Muchas veces financia grupos internos, desestabiliza, provoca conflictos, luego interviene para restaurar orden. Esto se llama guerra por intermediarios.
proxy wars. ¿Ok? Por eso es que este lugar, man, como el apóstol Gabar, él preguntó cuáles son los países más odiados. A ver cómo sale. Espérame. Dice, mira, según varios informes y encuestas recientes, Estados Unidos e Israel figuran consistentemente entre países más, ay, no lo quiero decir, pero ya lo dije, o con peor imagen internacional. ¿Te ves? Porque a final de cuentas, man, todo esto, todo esto va a reventar en guerra. Alright, las gorras pequeñas va a llevar a Estados Unidos a guerra. ¿Ok? Porque así lo dice la escritura. Es en Jeremías 50. ¿50 o 51? Es Jeremías 50. Alright. A ver, vamos a ver. Un momento. Oh, sí, sí, sí. Jeremías 50 y 45. Por tanto, oíd la determinación que Yahweh ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos, que está hablando de este lugar, los Estados Unidos. Ciertamente, el más, aquí dice a los más, pero el más pequeño de su rebaño los arrastrará y destruirán sus moradas con ellos, man. Vamos a buscarlo de la KJV. Porque esto está hablando del rebaño, el más pequeño de sus rebaños, está hablando de esas gorras chicas, man. Como dice aquí, Jeremías 50 y 45. Por tanto, oíd el consejo de Yahweh que ha tomado contra Babilonia y sus pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente los más pequeños del rebaño los arrastrarán. Ciertamente con ellos desolará su morada. Porque la tierra de Israel y Estados Unidos van a ser completamente borrados. Como dijo el apóstol Gabar, va a ser una ¿cómo se llama? Una demolición controlada, porque no todo el mundo se va a destruir. ¿Ok? Y a diferencia, como se tiene que aclarar, a diferencia de Israel, entre Israel y Estados Unidos, Israel, la tierra, va a ser reconstruida. Estados Unidos no. Babilonia no. ¿Ok? So, vamos a ir aquí. Desestabilizaciones más, sanciones económicas que colapsan países sin disparar una bala. El resultado es el mismo. Gobiernos caen, economías se rompen, sociedades se fragmentan. ¿Ok? El martillo económico, el dólar, que es parte de guerras por terceros. El martillo prestado, dice. Estados Unidos muchas veces no pelea directamente, sino que arma aliados, entrena ejércitos, financia conflictos regionales, que eso es lo que vimos, man. Así mantiene control sin exponerse directamente. El martillo no siempre lo sostiene la mano original, pero la fuerza viene de ella. ¿Ok? Reordenador del mundo. Estados Unidos casi nunca reconstruye moralmente lo que destruye.
¿Ok? So, ¿cómo ustedes creen que, Venezuela va a terminar, man? Come on, man. Como la escritura, el Señor Yahushua dijo en Juan 10. A ver, vamos a ver. Juan 10 y 10, creo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Ok? Es lo único que este hombre va a hacer. So, dice, el patrón histórico es consistente. Desde 1945 hasta hoy, cada vez que surge un bloque alternativo fuerte, que en 1945 eso fue clave, esto fue profecía, porque ¿qué es lo que pasó en 1945, man? Vamos a preguntarle, man, porque esto fue cuando Estados Unidos, ¡pum!, fue a los cielos, man. Fue la potencia, alright. 1945. Dice, en 1945 ocurre el punto de quiebre histórico que transforma a Estados Unidos de potencia regional a hegemonía mundial. No solo el fin de una guerra, es el inicio de un nuevo orden global. Alright. Dice, ¿qué pasó en 1945, con Estados Unidos? Sale de la Segunda Guerra Mundial como el gran ganador. Europa queda devastada, Japón derrotado, la Unión Soviética queda fuerte militarmente, pero agotada. Estados Unidos queda sin destrucción interna, con industria intacta, con el mayor poder productivo del planeta. ¿Ok? Se convierte en potencia militar absoluta por medio de armas nucleares. ¿Alright? Porque todo eso que fue armas nucleares fue profecía de que iba a sacar fuego del cielo, man. Y eso es lo que lo llevó arriba, man. De ahí fue cuando dice la escritura, ¿quién puede luchar contra ella? Porque eso es parte de lo que se le fue dado, de su bendición, man. ¿Ok? Dice Apocalipsis 13 y 13, dice 13 y 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, que significa que fue Roma y su gente. Porque esto está hablando de una gente, man. Es un gobierno de una gente. Dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Ok? Y adoraron al dragón, que es la cabeza que está sanada. Dice que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Right, porque toda esta alianza, porque toda la bestia está hablando de una alianza militar y política. ¿Ok? Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿O sabes qué? Un momento. Esto es... ajá, como está aquí, Salak, hermano, esto empieza desde el 11. Ahora hay que 11 desde acá está hablando de Estados Unidos, man. ¿Ok? Estados Unidos, desde el 11. Ahora que es Babilonia. ¿Ok? Y como dice aquí, Apocalipsis 13 y 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Que esto representa los partidos políticos, que es como se rige este país. Right? Igual que Roma. Dice, pero hablaba como dragón. ¿Ok? Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra... ¿Por qué? Porque esta está arriba de la bestia. Dice, y hace que la tierra y los moradores de la tierra, perdón, de ella, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada.
¿Ok? Cuya herida mortal fue sanada. Alright. Dice, y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Que literalmente este hombre ha hecho descender fuego en varias ocasiones. Las bombas nucleares, que eso fue lo más devastador, ¿no? Ok, como ven aquí. Ok. Y también fuego literal el napalm, vamos a decirle. Que vamos a ver. Alright. Y la idea de fuego traídos desde el cielo no es solo poética. Describe armas diseñadas para quemar, derretir, asfixiar o arrasar desde el aire. Además de las bombas nucleares y el napalm, Estados Unidos ha usado varias formas de fuego aéreo a lo largo del siglo XX y XXI. ¿Ah? Bombardeos incendiarios, firebombing. Alright. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, bombas diseñadas para crear tormentas de fuego. El napalm en Vietnam y en Corea. Fósforo blanco, white phosphorus. Fuego químico que quema hasta el hueso. Damn. Ya ves, este hombre es un maniático, man. Este hombre le gusta la sangre. ¿Eh? Bombas termobáricas. Fuel air explosives. Ok. Agente naranja. Y ustedes pueden ver, man. Pero la que trajo más devastación fue la bomba. Que eso fue lo que llevó a Estados Unidos a un nivel. Alright, so. Conclusión histórica. Llamar a Estados Unidos el martillo de la tierra es válido porque es el instrumento principal de fuerza global. Golpea para romper resistencias sistémicas, actúa cuando otros solo discuten, impone orden mediante impacto, no consenso. Alright. So, ese es el punto, hermanos. Y no espero que esto haya sido edificante. Este lugar va a ser destruido, man, y esto es parte de la buena noticia. ¿Por qué? Porque algo mejor viene. Alright, so por eso es que no podemos estar aquí esperando que todo esto va a mejorar. Porque no ha mejorado. Esto no es bueno. Ok. So, espero que esto haya sido edificante, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Hakodash. Hasta la próxima. Shalom.